¿Te imaginas cazar nazis hasta el fin del mundo? Los Nomin, un escuadrón de judíos que sobrevivieron al Holocausto, hicieron precisamente eso. Su historia, llena de venganza y moralidad compleja, te dejará sin aliento. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina el horror, la desesperación. Tú, un niño, quizá, rodeado de lamentos y la muerte. El aire, denso con el olor a humo, a miedo, a muerte. La mirada perdida de tu madre, sus manos temblorosas aferrándose a ti, mientras la oscuridad y el frío se apoderan de todo. Ese es el recuerdo que perdura, el vacío que dejaron tras de sí los hornos crematorios, una herida abierta que nunca cicatriza. La pérdida de la inocencia, la pérdida de la familia, la pérdida de un mundo. La guerra te arrebató todo. Tu casa, tus juguetes, tus amigos. Pero lo más importante, te robó a tu familia. El recuerdo de sus rostros, borroso por el tiempo, pero la herida sigue ahí, palpitando con cada latido de tu corazón. Ese dolor, ese vacío, se convierte en una fuerza, una furia contenida que busca una salida, una justicia que no llega. No fueron solo números en un informe, eran personas. Cada una con una historia, con sueños, con amores. Y tú, testigo de su sufrimiento, de su muerte, te conviertes en el guardián de su memoria, el portador de su dolor. La promesa de venganza, un juramento silencioso que te acompaña en la soledad de tu exilio. El camino hacia la justicia, aunque tortuoso y lleno de sombras, comienza en este infierno. El silencio después del horror fue aún peor. Tú, entre los escombros de tu vida, miraba a tu alrededor a otros como tú, con los ojos vacíos, con la misma marca indeleble de la pérdida. No había justicia en los campos de concentración, solo muerte y sufrimiento. Ahora, en el silencio de la posguerra, la ausencia de justicia resonaba más fuerte que cualquier grito. La promesa de los juicios de Nuremberg se desvanecía como el humo en el viento. Veías como algunos de los responsables escapaban, como otros recibían penas leves, insuficientes para el dolor que habían causado. La rabia, una semilla oscura, comenzó a germinar en tu corazón. No era solo tu dolor, era el dolor colectivo, la impotencia ante un sistema que parecía no comprender la magnitud de la atrocidad. La idea de justicia, tal como la entendían los tribunales, se te antojaba una burla. ¿Cómo podían unas pocas palabras en un juicio reparar el daño infligido? La sed de venganza, inicialmente una idea lejana y aterradora, se convirtió en una necesidad, un fuego lento que ardía en las profundidades de tu alma. Era un deseo de equilibrar la balanza, de hacer pagar a aquellos que habían robado tanto. Los juicios de Nuremberg. Tú los viste por televisión, o leíste sobre ellos en los periódicos. Imágenes borrosas de hombres encorvados, con uniformes desgastados y miradas huidizas. Se hablaba de justicia, de crímenes contra la humanidad, de un nuevo orden mundial basado en la paz. Pero la paz, para ti, era un concepto lejano, una palabra vacía que no aliviaba el dolor que te carcomía por dentro. La magnitud del horror vivido no se reflejaba en esas salas de justicia. Muchos de los culpables se escabulleron. Otros fueron condenados a penas ridículamente cortas, mientras que otros, los más poderosos, salieron indemnes. La sensación de injusticia te invadió como una ola fría. ¿Era esa la justicia que se les prometía a las víctimas? ¿Esa justicia que nunca llegaría para los millones que ya no estaban? La ira se convirtió en tu compañera inseparable. Una rabia fría, silenciosa, que te quemaba por dentro. La ira por los muertos, por los desaparecidos, por la indiferencia de un mundo que parecía haber olvidado tan rápido el horror. La ira por la justicia incompleta, la justicia que nunca llegaría para ti, ni para nadie que compartiera tu dolor. Esa ira era la semilla de algo nuevo, algo oscuro, algo que estaba a punto de florecer. Pero Nuremberg fue solo el principio. Millones de nazis, cómplices y responsables directos de crímenes atroces, se habían esfumado.
Para muchos supervivientes, la justicia oficial era demasiado lenta, demasiado indulgente. Tú, al igual que ellos, habrías sentido la misma rabia, la misma sed de venganza. El vacío dejado por la ausencia de justicia, el silencio ensordecedor de las calles, alimentó una idea terriblemente atractiva: hacer justicia con sus propias manos. Así nació Nomin, Vengadores, en hebreo. No fue una organización formal, sino una red clandestina, una conspiración de sombras. Se reunieron en secreto, en los rincones oscuros de Europa, hombres y mujeres unidos por el dolor y la venganza. Tú te imaginarás esos encuentros furtivos, cargados de tensión y secretos, cada mirada cargada de un pasado de horror. No había un líder único, sino un conjunto de células que operaban de forma independiente, compartiendo información y objetivos. Sus métodos eran brutales, eficaces y clandestinos. La red se extendía, silenciosa y letal, alcanzando a los criminales de guerra que habían escapado del brazo de la ley, a aquellos que creían estar a salvo en el anonimato. Tú comprenderías la necesidad de su silencio, la importancia de la discreción para su supervivencia y la eficacia de su misión. La lentitud de la justicia oficial, la sensación de impunidad de los criminales nazis, todo eso alimentó una llama de venganza en los corazones de muchos supervivientes. Para ellos, Nuremberg no era suficiente. Necesitaban algo más, una justicia propia, implacable. Así nació Nomin, no como una organización formal, sino como un juramento silencioso, un pacto de sangre entre quienes habían perdido todo y juraron que nadie más sufriría lo mismo. Imagina la escena: rostros demacrados, ojos que reflejan el infierno vivido, manos que aprietan con fuerza objetos que representan el recuerdo de sus seres queridos perdidos. Un juramento silencioso, sellado con la promesa de encontrar a los responsables, sin importar el tiempo o el lugar. Era una promesa hecha con la sangre de sus familias, un compromiso que trascendía la justicia formal, impulsado por la necesidad de una reparación ineludible. No era solo venganza, aunque esa sensación seguramente estaba presente. Era la necesidad de que el mundo supiera lo que habían hecho, de que sus crímenes no quedaran impunes. Era una búsqueda de justicia, una lucha contra el olvido, una promesa hecha a las víctimas, a los que ya no estaban para contarlo. Era un juramento sagrado, sellado con la promesa de encontrarlos, uno por uno. Nuremberg fue solo el principio. Para ti, para muchos como tú, la justicia oficial se movía demasiado lento, dejando un vacío que solo la venganza podía llenar. Las primeras operaciones de los Nomin fueron sigilosas, casi invisibles. Se trataba de encontrarlos, a esos hombres que habían escapado a la justicia, dispersos por Europa, escondidos a plena vista o en la más absoluta oscuridad. La información era crucial. Contactos en campos de refugiados, testimonios de sobrevivientes, rumores en los bajos fondos, cada pista, por pequeña que fuera, se convertía en un hilo en el laberinto de la búsqueda. Seguisteis los pasos de los criminales, a través de ciudades devastadas por la guerra, pueblos en ruinas, y el silencio cómplice de aquellos que preferían olvidar. Las primeras acciones fueron rápidas, precisas y brutales. No hubo juicios, ni testigos, solo la fría certeza de la justicia ejecutada por vosotros mismos. Un oficial de las SS encontrado en una taberna de Hamburgo, un médico que realizó experimentos en Auschwitz hallado en una granja de Argentina. Cada objetivo era un paso hacia la redención, una pequeña victoria en una guerra que parecía no tener fin. Tu búsqueda comenzó con rumores, con nombres susurrados en la oscuridad. Un exoficial de las SS avistado en Buenos Aires, un médico nazi escondido en una clínica de Paraguay. El rastreo implicaba una red de informantes, muchos de ellos sobrevivientes como tú, que compartían información, contactos y, sobre todo, un deseo feroz de justicia. Había que seguir las migajas, las pistas más tenues, interpretar las señales ocultas tras una fachada de normalidad. La infiltración requería paciencia, un disfraz perfecto y un conocimiento profundo de las nuevas vidas que tus presas habían construido.
Te convertías en un fantasma, en un actor que interpretaba un papel durante meses, incluso años, con el fin de ganarse la confianza de los criminales de guerra, ganándose su confianza mediante la manipulación y la infiltración social. El seguimiento era una danza peligrosa entre la sombra y la luz. Seguías a tus objetivos, aprendiendo sus rutinas, sus hábitos, sus debilidades. Eras un depredador paciente, observando desde la distancia, registrando cada detalle para preparar el momento adecuado. Cada movimiento, cada encuentro, se convertía en una pieza del rompecabezas que te llevaría a la justicia o a la venganza. La búsqueda de justicia se convirtió en una obsesión, y esa obsesión requería una red. No podías hacerlo solo. Empezó con contactos antiguos, sobrevivientes como tú, que compartían la misma sed de venganza y la misma desconfianza en las autoridades. Algunos, aún en Europa, con cicatrices profundas y secretos aún más profundos. Otros, dispersos por el mundo, buscando refugio en países que ofrecían una falsa sensación de seguridad. Luego vinieron los informantes, personas que, por distintas razones, miedo, resentimiento, o incluso una oscura forma de redención, estaban dispuestas a compartir información. Un exmiembro de la Gestapo arrepentido, un antiguo empleado de una fábrica de armamento nazi, una camarera en un bar frecuentado por exoficiales. Cada contacto era un hilo en una tela de araña cada vez más compleja. Con el tiempo, la red se extendió. Desde los sórdidos bares de Buenos Aires hasta los tranquilos cafés de Tel Aviv, la información fluía, a veces a través de cartas anónimas, otras por contactos personales arriesgados, reuniones furtivas en lugares desolados. Cada pista, cada nombre, era un paso más cerca de la justicia, o al menos, de lo que tú considerabas justicia. Esa sed de venganza, tú lo sabes, no se saciaba con un solo nombre. Buenos Aires se convirtió en nuestro nuevo campo de batalla. Habíamos rastreado a varios criminales de guerra hasta la opulenta capital argentina, donde muchos vivían con identidades falsas, disfrutando de una vida que sus víctimas nunca tuvieron. La información llegaba a cuentagotas, a través de contactos clandestinos, confidentes que aún temían el poder de las sombras nazis. Tu misión, en esta ocasión, era seguir la pista de un antiguo oficial de las SS, conocido por su crueldad en los campos de concentración. Se hacía llamar Ricardo, pero su verdadera identidad era una pieza clave del rompecabezas. Seguiste su rastro durante semanas, observando sus movimientos, sus contactos, la red que le permitía mantener su anonimato. Era un juego de sombras, un constante ir y venir entre la vigilancia y el peligro. La operación requería precisión milimétrica. Un solo error podría significar el fracaso, o peor aún, la exposición. Trabajabas con un equipo reducido, hombres y mujeres que compartían tu dolor y tu determinación. La noche de la acción llegó cargada de tensión, la adrenalina recorría tus venas como un torrente. Sabías que el riesgo era alto, pero la posibilidad de llevar ante la justicia a este monstruo justificaba cualquier sacrificio. Esa opulencia escondía una verdad terrible. En Buenos Aires, encontramos a nuestro primer objetivo, Klaus Richter, un médico que había participado en experimentos médicos inhumanos en Auschwitz. Lo seguimos durante semanas, estudiando sus movimientos, sus rutinas. La noche de la acción, el silencio de la ciudad era cómplice de nuestro plan. Fue rápido, limpio, eficiente. Pero la sensación era de vacío, de una justicia incompleta. Después de Richter, vinieron otros. Cada asesinato fue una decisión moral tortuosa. Sentías que hacías lo correcto, pero la sangre en tus manos era una mancha que no se borraba. ¿Era esto justicia? ¿O era simplemente venganza? La línea era tan delgada, tan difusa, que a veces sentía que me perdía en ella. El peso de cada vida arrebatada era inmenso. La culpa, la duda, el remordimiento. Eran compañeros constantes. No era la gloriosa victoria que habíamos imaginado. Era un ciclo de violencia que nos consumía, un círculo vicioso del que parecía no haber salida.
Y en ese vacío, la pregunta resonaba con más fuerza: ¿habíamos logrado algo más que perpetuar el horror? La ejecución de Richter te dejó con un vacío. No era solo la satisfacción de la justicia, sino una profunda sensación de culpa. Habías quitado una vida, aunque fuera la de un monstruo. Esa noche, en el sórdido hotel de Buenos Aires, la imagen de sus ojos, llenos de terror, te persiguió. La venganza, pensabas, tenía un sabor amargo, un regusto a ceniza en la boca. ¿Habías actuado correctamente? ¿Era esto justicia, o simplemente otra forma de violencia? Algunos de tus compañeros, más radicalizados, celebraban cada éxito como una victoria. Pero tú empezabas a dudar. Sus métodos brutales, su sed insaciable de venganza, te parecían cada vez más peligrosos, más alejados de la justicia y más cerca de la locura. La línea entre justicia y venganza se difuminaba, se volvía borrosa, hasta desaparecer por completo. ¿Había alguna manera de encontrar un equilibrio, de redimir la violencia? La pregunta te atormentaba. La búsqueda de justicia se había convertido en una obsesión, una espiral que te arrastraba hacia un abismo moral. Te sentías atrapado entre el deseo de venganza y el peso de la responsabilidad. La muerte de Richter, aunque necesaria, te había dejado con un sentimiento de vacío, una sensación de que habías perdido algo más valioso que la vida de un nazi. ¿Qué tipo de justicia buscabas realmente? ¿Y a qué precio estabas dispuesto a conseguirla? Esa culpa, esa mancha oscura en tu alma, se convirtió en tu compañera inseparable. Las noches se volvían un tormento, llenas de pesadillas donde los rostros de tus víctimas y los de tus seres queridos perdidos se mezclaban en un laberinto de horror. El peso de la sangre derramada, aunque fuera la sangre de quienes te habían robado todo, era demasiado pesado para llevarlo solo. Sentías la soledad, la incomprensión, el miedo a que te alcanzara la justicia que tú mismo estabas dispensando. Algunos de tus compañeros, los otros no lo llevaban mejor. Habías visto a David, con sus ojos vacíos, vagando por las calles de Buenos Aires como un fantasma, buscando un consuelo que nunca llegaría. Sara, la mujer que había perdido a toda su familia, se refugiaba en el alcohol, buscando un olvido que solo la hundía más en la desesperación. El silencio era su único aliado, pero incluso el silencio gritaba las atrocidades que habían presenciado y cometido. La venganza, esa llama que los había unido, se estaba apagando, dejando tras de sí solo cenizas y un vacío insoportable. La justicia que habían buscado con tanta ferocidad se había convertido en una carga, una maldición que les perseguía en cada sombra, en cada susurro del viento. El peso de la sangre de los nazis, pero también la sangre que ellos mismos habían derramado, los estaba consumiendo lentamente. Esa culpa, esa sombra, te empujó a buscar una forma de redimirte, aunque fuera a través de la oscuridad. La oportunidad llegó de la mano del Mossad. Se acercaron a ti, no como justicieros, sino como estrategas. Necesitaban tus conocimientos, tu experiencia, tu red de contactos. Ellos ofrecían recursos, información, una estructura que amplificaba tu alcance, pero a cambio, tú tendrías que jugar con fuego. ¿Estarías dispuesto a convertirte en un agente doble? La propuesta te sonaba a una traición a tus hermanos de armas, a la memoria de tus seres queridos, pero la escala de la operación te impresionó. Ya no se trataba solo de venganza personal, se trataba de acabar con la amenaza nazi en su totalidad. Con el apoyo del Mossad, podías localizar a los criminales de guerra que seguían escapando de la justicia, aquellos que pensaban que se habían ocultado para siempre. Tenías la oportunidad de darles alcance, pero esta vez, con la potencia de un Estado detrás tuyo. Trabajar con el Mossad significaba operar bajo una nueva moral, una nueva disciplina. Tus acciones, antes impulsadas por la ira y la sed de venganza, ahora estaban sujetas a un plan estratégico más amplio. Debías recopilar información, identificar objetivos y proporcionar inteligencia crucial para las operaciones encubiertas. Era un juego peligroso, un camino donde un error podría significar la muerte,
tanto para ti como para tus nuevos aliados. Te ofrecieron una oportunidad de redención, una forma de canalizar tu dolor. Pero la colaboración con el Mossad no fue unánime. Algunos de tus compañeros, marcados por la misma tragedia, rechazaron la colaboración con una entidad estatal, por más legítima que fuera. Para ellos, la justicia debía ser una venganza personal, implacable y sin intermediarios. La sombra de la desconfianza se cernía sobre el grupo, dividiéndolo lentamente. Las discusiones eran acaloradas, llenas de reproches y acusaciones. La fe ciega en la justicia formal contra la necesidad imperiosa de una venganza inmediata. Unos confiaban en la capacidad del Mossad para llevar ante la justicia a los criminales nazis, otros, quemados por la experiencia, consideraban que solo la mano vengadora podía brindarles el consuelo que necesitaban. La fisura se ensanchaba, amenazando con romper el grupo por completo. La discordia se profundizó. Algunos comenzaron a actuar por su cuenta, buscando y ejecutando a sus objetivos sin el respaldo ni la coordinación del grupo, lo que ponía en riesgo a todos. Otros se centraron en la documentación, en la recopilación de pruebas para asegurar que las atrocidades del pasado no quedaran en el olvido. Esa búsqueda de justicia, en sus múltiples formas, terminó por dividir a los Nomin, marcando el fin de una era, pero no el final de la lucha contra el olvido. Mientras algunos buscaban justicia con sus propias manos, otros dentro del grupo optaron por un camino diferente. Para ellos, la venganza no era suficiente. La necesidad de documentar, de registrar cada atrocidad cometida por los nazis, se convirtió en una obsesión. Comenzaron a recopilar información, testimonios, fotografías, cualquier evidencia que pudiera servir para perpetuar la memoria de las víctimas y evitar que la historia se repitiera. Era una lucha contra el olvido, una batalla librada con papel y tinta, con la esperanza de que la verdad prevaleciera. Tú fuiste testigo de cómo se construía este archivo clandestino, pieza por pieza. Cada nombre, cada fecha, cada detalle horripilante, cuidadosamente registrado. Era un trabajo minucioso, doloroso, pero necesario. ¿Sabías que esa documentación, ese registro implacable de los crímenes nazis, podría ser la única arma capaz de evitar que la historia se repitiera? Era una forma de mantener viva la memoria de aquellos que perdieron la vida, una forma de darles una voz que el silencio del olvido intentaba silenciar. La creación de este archivo secreto no fue solo una tarea de recopilación de datos. Fue un proceso de reconstrucción de la verdad, un intento de dar sentido al horror y la pérdida. Cada testimonio, cada documento, era una pieza del rompecabezas que intentaban armar, una pieza que ayudaba a dar forma a la narrativa completa de la tragedia. Era un trabajo arduo y emocionalmente desgastante, pero sabías que la búsqueda de la verdad, aunque dolorosa, era imprescindible. Para algunos miembros de Nomin, la justicia no se encontraba en la venganza, sino en la memoria. Entendieron que las historias de los asesinatos, los horrores perpetrados, no podían quedar en el silencio. Comenzaron a recopilar testimonios, a documentar cada detalle, cada nombre, cada rostro borrado por la barbarie nazi. Era una lucha contra el olvido, una batalla librada con papel y tinta, en lugar de armas. La tarea era monumental. Muchas víctimas, demasiado trauma, demasiado silencio impuesto por el miedo y la devastación. Pero ellos persistieron, buscando a aquellos que aún podían recordar, aquellos que estaban dispuestos a compartir sus experiencias, aunque fuera con voz temblorosa y con el corazón lleno de dolor. Cada palabra escrita era una piedra más en el monumento a la memoria, una antorcha contra la oscuridad del olvido. Tú te preguntarás, ¿qué pasó con esos testimonios? Algunos fueron recogidos por instituciones, otros quedaron perdidos en el tiempo, en cajas olvidadas o en manos de familias que guardaron el secreto por años. La historia, a veces, elige sus propios caminos, y el silencio puede ser tan poderoso como la voz más alta. Pero estas historias, aunque silenciadas por décadas, siguen teniendo el poder de recordarnos la importancia de la memoria y la lucha contra la indiferencia. Para algunos, la venganza había perdido su significado.
La verdadera lucha ahora era contra el olvido. Comenzaron una búsqueda exhaustiva, rastreando el paradero de los criminales nazis, no para matarlos, sino para documentar sus crímenes. Archivaban meticulosamente cada testimonio, cada documento, cada fotografía, construyendo un archivo inmenso de la barbarie nazi. Tú te imaginas el trabajo, interrogatorios a sobrevivientes, muchos de ellos traumatizados, buscando cualquier detalle que pudiera llevar a un nuevo rastro. El rastreo de nombres en registros oficiales, a menudo incompletos o destruidos. La búsqueda en archivos policiales, documentos de inmigración, listas de pasajeros de barcos, una paciente reconstrucción de las vidas de los perseguidores. La tarea era titánica, un rompecabezas con miles de piezas faltantes. Pero cada pieza encontrada, cada testimonio recogido, era una victoria contra el silencio, una confirmación de que la verdad, aunque dolorosa, tenía que salir a la luz. Era una forma de justicia, una forma de honrar a las víctimas, asegurándose de que sus sufrimientos no fueran olvidados. Pero la búsqueda no terminó ahí. Algunos miembros de los Nomin, agotados por la implacable persecución de la venganza, vieron en la colaboración con el Mossad una forma diferente de combatir el mal. Sus conocimientos sobre la red nazi, sus contactos y su implacable determinación se convirtieron en un activo invaluable para la agencia de inteligencia israelí. Imagina a estos hombres, sobrevivientes del horror, ahora trabajando en la sombra, compartiendo información crucial que podría llevar a la captura de los criminales que habían escapado a la justicia. La información que proporcionaban era vital, ubicaciones, nombres en clave, rutas de escape, detalles que solo ellos, con su experiencia de primera mano, podían proporcionar. Fue una colaboración silenciosa, sigilosa, una alianza entre la búsqueda personal de justicia y la estrategia nacional de un nuevo Estado luchando por su propia supervivencia. Para ellos, era una manera de asegurar que el pasado no quedara impune, aunque la venganza directa ya no fuera su principal objetivo. La colaboración con el Mossad representó un cambio significativo. Ya no se trataba solo de justicia personal, sino de una contribución a un esfuerzo más grande, a la creación de un Israel seguro y libre de la amenaza de los criminales nazis. Para algunos miembros de los Nomin, fue una forma de encontrar un propósito renovado, canalizando su dolor y su rabia en una misión que trascendía su propia experiencia personal. Era un nuevo capítulo, uno donde la venganza daba paso a la búsqueda de una justicia más amplia y a la construcción de un futuro mejor. Para ti, la colaboración con el Mossad parecía la opción más lógica. Después de todo, la implacable búsqueda de venganza había dejado una estela de dolor y dudas. Pero para otros, la idea de abandonar la justicia por mano propia era impensable. La lealtad, la confianza, todo se había puesto a prueba. Y justo en ese momento de incertidumbre, llegó la noticia: Abraham, uno de los líderes más respetados de Nomin, había desaparecido. La desaparición de Abraham fue un golpe devastador. Se especuló mucho, ¿lo habían capturado los nazis que aún quedaban? ¿Había sido una traición interna? ¿O se había retirado voluntariamente, cansado de la lucha? Las teorías se multiplicaban, llenando de incertidumbre el futuro de Nomin. Tú, testigo de la creciente desconfianza entre los miembros, te preguntabas si la organización, ya debilitada por las diferencias internas, sobreviviría a esta pérdida. La verdad, como suele ocurrir, fue mucho más compleja. Años después, se filtraron informes que sugerían que Abraham, profundamente afectado por el peso de sus acciones y el constante miedo a la represalia, había decidido desaparecer. Había buscado una nueva identidad, lejos del alcance de sus antiguos enemigos y de las sombras que lo perseguían. Su decisión, aunque comprensible, dejó un vacío irreparable en Nomin, un vacío que la organización nunca llegó a llenar por completo. Abandonar la venganza por la colaboración con el Mossad te pareció, en un principio, la decisión más sensata. La búsqueda implacable había dejado cicatrices profundas, no solo en ti, sino en todos los involucrados. Las dudas te carcomían, la moral se había vuelto un campo de batalla en tu mente.
¿Había valido la pena todo el sufrimiento? ¿Habías logrado realmente justicia o solo habías perpetrado más violencia? La respuesta, como te darías cuenta con el tiempo, no era sencilla. Algunos de tus antiguos compañeros siguieron su propio camino, algunos volcados en la documentación, otros en la búsqueda solitaria, alimentando el ciclo de violencia. Sus acciones, aunque justificadas en su dolor, generaron un nuevo tipo de herida, la de la duda constante. ¿Te habías convertido en algo que combatías? La culpa, una silenciosa compañera, se asentó en tu alma. El legado de No Min se convirtió en un enigma. Un testimonio de la profunda herida del Holocausto, pero también una lección sobre los límites de la venganza. La línea entre justicia y venganza se había difuminado, convirtiéndose en una mancha indeleble en la historia. Tú, como tantos otros, cargaste con el peso de esas decisiones, un peso que te acompañaría por el resto de tus días. La búsqueda de justicia, a veces, desdibuja la frontera entre el bien y el mal. Pero la colaboración con el Mossad no significaba el fin de la búsqueda. Aún quedaban cabos sueltos, nombres susurrados en la oscuridad, fugitivos que habían encontrado refugio en las sombras de América Latina. Tú, con tu pasado carcomido por la venganza, ahora te encontrabas siguiendo un rastro que te llevaba a Buenos Aires, una ciudad que escondía secretos tras sus fachadas coloniales. El clima era sofocante, la humedad se pegaba a tu piel. Cada esquina parecía esconder un rostro familiar, una mirada que te recordaba a los horrores del pasado. La información era escasa, pero tenía su nombre, Josef Mengele, el ángel de la muerte, se decía que se ocultaba en algún lugar de Argentina. El olor a peligro era palpable. Te adentras en el laberinto de información, rastreando pistas falsas y siguiendo cada rumor. Las conexiones, en su mayoría, te llevan a granjeros y rancheros, a gente común que, sin saberlo, podría estar ayudando al criminal de guerra. La sensación de estar cerca, pero también de estar perdido en un océano de posibilidades, te abruma. La búsqueda en América Latina era un juego del gato y el ratón en una escala monumental. Cada contacto, cada pista, te acercaba a la posibilidad de encontrar a Mengele, pero también te hacía consciente del peligro inminente. La justicia, en este terreno, parecía tan escurridiza como los mismos criminales de guerra. Encontrar a esos fantasmas del pasado no era tarea fácil. Para los No Min, la identificación de los criminales de guerra se basaba en una red de informantes, muchos de ellos sobrevivientes que conservaban recuerdos vívidos, cicatrices indelebles y una sed insaciable de justicia. A través de testimonios, fotografías descoloridas, documentos robados y rastreando las migraciones de los nazis, iban tejiendo una compleja telaraña de pistas. A veces, una simple cicatriz o un tatuaje, un detalle trivial para otros, era la clave para desenmascarar a un asesino. La colaboración con agencias de inteligencia, aunque limitada por las reticencias iniciales, resultó crucial. El acceso a archivos de la Policía Internacional, listas de sospechosos y registros de inmigración, aunque incompletos y a menudo ocultos, proporcionó a los No Min piezas vitales del rompecabezas. Cada nombre, cada alias, cada detalle insignificante se convertía en una pieza del mosaico que lentamente comenzaba a mostrar la verdadera extensión de la red nazi. Pero la información oficial no siempre era suficiente. Tú mismo te preguntarás cómo seguían el rastro. A menudo, la información provenía de las propias víctimas o testigos sobrevivientes, quienes, a través de relatos detallados, reconstruían las identidades de sus torturadores. La memoria, a veces fragmentada y traumática, se convertía en una herramienta esencial, guiando a los No Min en su implacable búsqueda de justicia. Y a veces, una simple conversación en un café, una palabra mal dicha, era todo lo que necesitaban para desentrañar una verdad oculta durante años. La red de informantes de los No Min era crucial. Muchos de esos hombres y mujeres, marcados para siempre por el horror, proporcionaban pistas vitales sobre el paradero de los nazis. A veces, eran simples rumores, otras veces, información precisa sobre un nombre, una ubicación, una nueva identidad.
Pero conseguir esa información era solo el primer paso. Los nazis, conscientes de la amenaza, se escondían en las sombras, cambiando constantemente de identidad y ubicación, utilizando rutas de escape complejas y la ayuda de redes de colaboradores. Sudamérica se convirtió en un refugio para muchos. Argentina, Brasil, Chile, países que ofrecían un anonimato relativo, lejos del escrutinio de los aliados. Allí, algunos nazis lograron construir nuevas vidas, fundando familias y negocios, borrando su pasado criminal. Pero los Nomin los seguían, rastreando sus movimientos, pacientemente, como sombras en la oscuridad. Imagino lo difícil que debía ser, vivir con esa tensión constante, sabiendo que en cualquier momento podría ser encontrado. Otros huían a países más remotos, buscando refugio en lugares donde la mano larga de la justicia parecía inalcanzable. El océano se convirtió en una barrera, pero no un obstáculo insuperable. Barcos clandestinos, rutas de contrabando, identidades falsas, la huida era un laberinto de engaños y peligros. Para ellos, la supervivencia dependía de la capacidad de borrar su pasado, de fundirse en la multitud y evitar cualquier contacto que pudiera delatarlos. Pero los Nomin eran pacientes, y su búsqueda implacable continuaba. Así que, imagínate, la información llegaba a través de una red de contactos, a veces anónimos, a veces personas que habían sufrido tanto como ellos. Un soplo sobre un antiguo oficial de las SS viviendo bajo una identidad falsa en Argentina, una carta anónima con la dirección de un médico nazi en una pequeña ciudad alemana. Cada pista era un hilo en un laberinto mortal, y los Nomin eran expertos tejiendo esas pistas hasta encontrar a sus objetivos. La persecución era implacable. No importaba dónde se escondieran, los nazis nunca estaban realmente a salvo. Los Nomin eran pacientes, metódicos, y su red de informantes se extendía por todo el mundo. Seguían a sus presas como sombras, recopilando evidencia, estudiando sus rutinas, esperando el momento adecuado para actuar. La justicia, para ellos, no era un proceso legal, era una misión personal, una deuda de sangre que debían pagar. Tú podrías preguntarte, ¿cómo lo hacían? No era fácil. Implicaba viajes clandestinos, contactos secretos, y un riesgo constante de ser descubiertos. Algunos miembros del grupo se infiltraron en círculos de ex-nazis, ganándose su confianza para obtener información crucial. Otros trabajaban desde la sombra, rastreando a sus presas a través de registros, documentos y testimonios de sobrevivientes. Era un trabajo peligroso, pero la determinación de los Nomin era inquebrantable. Pero la búsqueda de justicia de los Nomin no se limitaba solo a los nazis. Tú te preguntarás, ¿quién más estaba involucrado? La respuesta es escalofriante: muchos colaboracionistas, personas que habían ayudado a los nazis a escapar, a esconderse o a eludir la justicia. Estos cómplices, a menudo motivados por el miedo o la conveniencia, proporcionaron refugio, documentos falsos, dinero y rutas de escape a los criminales de guerra. Su silencio, su complicidad, permitió que la maquinaria de la muerte nazi continuara funcionando incluso después de la derrota del Tercer Reich. Identificar a estos cómplices resultó ser una tarea tan difícil como encontrar a los propios nazis. A menudo, el miedo se extendía como una enfermedad contagiosa, silenciando a los testigos y dificultando la obtención de pruebas. La red de complicidad era compleja y extendida, involucrando a funcionarios gubernamentales, empresarios y ciudadanos comunes que habían preferido mirar hacia otro lado mientras sus vecinos, amigos o incluso familiares participaban en crímenes atroces. El silencio de estos cómplices era, en sí mismo, un crimen. Para los Nomin, la casa de estos cómplices era casi tan importante como la de los nazis mismos. Ellos sabían que mientras estos colaboradores permanecieran en las sombras, la posibilidad de que los criminales de guerra siguieran libres aumentaba exponencialmente. La falta de justicia para los cómplices era una herida abierta, un recordatorio constante de la fragilidad de la justicia y la facilidad con la que el mal podía prosperar con la complicidad de la indiferencia. Pero la caza de nazis no era una tarea fácil.
¿Tú te imaginas enfrentarte a una red de apoyo tan extensa como la que protegía a estos criminales de guerra? Hablamos de una compleja estructura, una telaraña de complicidades que se extendía por todo el mundo. Desde antiguos miembros de las SS hasta funcionarios corruptos, pasando por sacerdotes y empresarios, todos contribuían a mantener a los nazis ocultos, facilitando su huida y proporcionándoles documentos falsos, dinero y refugio. Estas redes se alimentaban de la corrupción y el miedo. Muchos se mantenían callados por temor a represalias, otros por conveniencia o incluso por ideología. La Iglesia Católica, por ejemplo, jugó un papel controvertido en la protección de algunos nazis, ofreciendo refugio en monasterios y conventos. Pero no solo la religión estaba involucrada, empresas multinacionales también facilitaron la fuga y el ocultamiento de estos criminales, lavando dinero y proporcionando empleo bajo identidades falsas. La magnitud de esta red de apoyo hizo que la tarea de los Nomin fuera aún más peligrosa y compleja. No solo tenían que rastrear a los nazis, sino también a toda la infraestructura que los protegía. Esta red clandestina, con sus múltiples capas de protección, se convirtió en un obstáculo casi insuperable para la justicia, dejando a los Nomin enfrentándose a una lucha titánica contra un enemigo invisible pero omnipresente. Esa red, te imaginas, se extendía también tras el telón de acero. En Europa del Este, los nazis fugitivos encontraron refugio en las sombras de un régimen que, aunque enemigo declarado del nazismo, a veces miraba para otro lado, o incluso los utilizaba. Para los Nomin, esto significaba una nueva y peligrosa cacería, en países donde cada movimiento era un riesgo, cada contacto una apuesta. La burocracia soviética, opaca y compleja, dificultaba la búsqueda. Los documentos estaban sellados, los archivos inaccesibles, y la colaboración con las autoridades locales era, en el mejor de los casos, incierta. A menudo, la información que necesitaban llegaba a través de informantes, arriesgados contactos en un mundo de espías y secretos. Pero los Nomin eran perseverantes. A través de una red de contactos clandestinos, rastreaban a los criminales de guerra, investigando rumores, siguiendo pistas falsas y enfrentando la constante amenaza de ser descubiertos, no solo por los nazis, sino también por las autoridades soviéticas, que no dudaban en eliminar a cualquiera que se metiera en sus asuntos. ¿Tú te imaginas esa tensión, esa incertidumbre constante? La caza en Europa del Este era un juego de sombras, un laberinto de secretos y peligros. Era una lucha contra la burocracia, la desconfianza y la propia historia, un escenario donde el pasado nazi se entrelazaba con el presente soviético, creando una atmósfera de miedo y misterio. Y en medio de todo eso, tú, estabas ahí, buscando justicia. Pero esa red, te digo, no solo protegía a los criminales. También ocultaba la memoria de sus víctimas. Piensa en las familias destrozadas, en el silencio impuesto sobre el horror vivido. Para los Nomin, la búsqueda de justicia era también la lucha por mantener viva la memoria de aquellos que habían sido asesinados, por mantener encendida la llama de su recuerdo. ¿Tú imaginas el peso de esa responsabilidad? No solo perseguir a los asesinos, sino también recordar a las víctimas, sus nombres, sus rostros, sus vidas truncadas. Era una carga terrible, la obligación moral de mantener vivo el recuerdo de un genocidio que el mundo parecía querer olvidar. Para los Nomin, cada asesinato era una herida abierta que sangraba en el silencio. Cada nombre perdido era una batalla perdida contra el olvido. La venganza, aunque necesaria para algunos, era solo una parte de su lucha. La otra era la lucha contra la indiferencia, contra la amnesia colectiva que amenazaba con borrar la magnitud del horror. Pero la red de silencio se empezó a deshilachar. La caza se volvió más difícil. Los nazis, alertados, se dispersaron, cambiaron de identidad, se escondieron mejor. La cooperación con las agencias de inteligencia israelíes, aunque proveía información crucial, limitaba las acciones directas de Nomin. Tuviste que empezar a elegir entre la justicia inmediata y la paciente construcción de un caso sólido, una lucha contra el olvido que parecía interminable.
Las diferencias internas, latentes durante años, se agudizaron. Algunos miembros, cansados de la violencia y el riesgo, buscaban la paz, el cierre, la aceptación de que algunos crímenes quedarían impunes. Otros, en cambio, seguían cegados por la sed de venganza, insistiendo en la aplicación de su propia justicia, sin importar el costo. La organización, una vez cohesionada por el dolor compartido, se fracturó, se desintegró. Con el paso del tiempo, la actividad de No-Min se desvaneció. Algunas de sus operaciones fueron exitosas, otras fracasaron. La leyenda creció, envuelta en misterio, en sombras. Pero la verdad es que, al final, la mayoría de los nazis que escaparon a la justicia formal, escaparon también a la justicia de No-Min. La era de la venganza clandestina llegó a su fin, dejando un legado complejo y ambiguo. La dificultad creciente para encontrar a los nazis fugitivos no significó el fin de No-Min. Su legado trascendió la acción directa. Piensa en la presión que ejercieron sobre los gobiernos internacionales, la vergüenza que generaron al exponer la ineficacia de los sistemas de justicia en la persecución de criminales de guerra. Su trabajo, aunque clandestino y a veces brutal, sembró una semilla. Una semilla de incomodidad, de presión constante para que el mundo enfrentara su pasado. La historia de No-Min, aunque contada a cuentagotas y a menudo envuelta en misterio, empezó a influir en la narrativa global sobre el Holocausto. Ya no era solo la historia de las víctimas, sino también la de aquellos que, en medio de la desesperación y el dolor, buscaron la justicia por sus propios medios. Esa historia, aunque compleja y moralmente ambigua, forzó a los gobiernos a reconsiderar sus estrategias en la persecución de criminales de guerra. Aunque muchos de sus métodos fueron cuestionables, la persistencia de No-Min en la búsqueda de justicia tuvo un impacto duradero. Contribuyó, aunque indirectamente, a la creación de mecanismos internacionales más eficaces para perseguir a los criminales de guerra, impulsando un cambio en la mentalidad de la comunidad internacional. Su historia se convirtió en una advertencia, una llamada de atención sobre la necesidad de un sistema de justicia global que no falle a las víctimas de atrocidades masivas. Pero la presión de No-Min, su implacable búsqueda de justicia, no quedó en silencio. Años después, tú verás cómo la implacable labor de documentación, las pistas que dejaron tras de sí y la presión internacional que generaron, finalmente dieron sus frutos. Los gobiernos, presionados por la evidencia y la opinión pública, comenzaron a reactivar investigaciones archivadas, reabriendo casos que parecían perdidos para siempre. De repente, nombres y rostros que No-Min había perseguido durante años, aparecieron de nuevo en los titulares. Recuerda que muchos nazis habían escapado a Sudamérica, encontrando refugio en países que, en ese momento, miraban hacia otro lado. Pero la presión de los grupos de derechos humanos, alimentada por la persistencia de No-Min, obligó a estos países a cooperar. Extradiciones, arrestos, juicios. La justicia, aunque tardía, comenzó a llegar. No fue una ola, sino una serie de pequeñas victorias, cada una representando un triunfo sobre la impunidad. Tú podrías pensar que la justicia se había aplicado, pero la verdad es más compleja. Muchos murieron antes de enfrentarse a un juicio, otros recibieron penas leves, dejando una sensación amarga de que la verdadera justicia, la que No-Min había buscado incansablemente, seguía incompleta. Sin embargo, la lenta pero implacable llegada de la justicia a estos criminales de guerra fue un testimonio del impacto duradero de la resistencia silenciosa, pero poderosa, de No-Min. Verás cómo, a pesar de la dispersión y la clandestinidad, No-Min no abandonó su lucha. Su objetivo se transformó, la venganza individual dio paso a una búsqueda colectiva de la memoria. Comprendieron que la justicia plena incluía la obligación de que el mundo nunca olvidara lo sucedido. Y así, comenzaron a recopilar testimonios, documentos y pruebas, un esfuerzo titánico para asegurar que las atrocidades del Holocausto nunca fueran borradas de la historia. Tú presenciarás cómo escondieron información en lugares seguros, pasando de mano en mano, asegurándose de que la verdad permaneciera viva.
No solo se trataba de nombres y fechas, sino de las historias personales, las pérdidas irreparables, el horror vivido. Cada detalle era una pieza crucial del rompecabezas que buscaban completar, la verdad completa sobre el Holocausto. Fue una batalla contra el olvido, contra la indiferencia, contra la negación. Una lucha silenciosa, pero poderosa, que se libraba en sótanos, en desvanes polvorientos, en bibliotecas y archivos. La documentación se convertía en su arma, un arma que no mataba, pero que sí podía prevenir la repetición de la barbarie. Y tú verás cómo esa lucha, sigilosa pero inquebrantable, contribuyó a la construcción de la memoria colectiva del Holocausto. ¿Comprendiste la transformación de Nomin, verdad? De la venganza a la memoria. Pero ¿hasta qué punto conocemos la verdad? Muchos nombres se perdieron en la sombra, operaciones quedaron sin registrar. Tú te preguntarás, ¿cuántos nazis fueron realmente cazados? ¿Cuántos se escaparon? La historia oficial apenas arañó la superficie, dejando un halo de misterio alrededor de este grupo. Hay documentos perdidos, testimonios contradictorios, y la propia naturaleza clandestina de Nomin dificulta reconstruir sus acciones con exactitud. Algunos archivos fueron destruidos, otros simplemente desaparecieron, dejando a los investigadores con más preguntas que respuestas. Incluso los supervivientes que sí hablaron, a menudo lo hicieron con reticencias, protegiendo secretos que llevaban décadas enterrados. Piensa en la complejidad, ¿hasta dónde llega la justicia? ¿Era legítimo su actuar? ¿Fueron todos los miembros de Nomin iguales en sus métodos? La búsqueda de la verdad se complica con cada nuevo dato que emerge, cada detalle que se contradice. Las líneas entre justicia y venganza se difuminan, dejando un legado de preguntas sin respuesta que continúan resonando en el silencio. Así que, ¿justicia o venganza? Tú mismo te lo preguntas, ¿no? Muchos de los Nomin, tras la euforia inicial de ver caer a sus verdugos, empezaron a cuestionarse sus acciones. El peso de la sangre derramada, incluso la de quienes habían perpetrado atrocidades inimaginables, era una carga pesada. ¿Era lícito tomar la ley en sus propias manos, incluso cuando la justicia oficial parecía fallar estrepitosamente? Algunos argumentaban que la justicia formal, lenta y burocrática, no podía ni debía abarcar la magnitud del horror que habían vivido. Para ellos, la venganza era la única forma de encontrar un mínimo de paz, de cerrar un ciclo de dolor infinito. La muerte de un nazi, creían, era un pequeño consuelo ante la pérdida de millones de vidas. Pero otros, marcados por la misma tragedia, veían la línea borrosa entre justicia y venganza. ¿No se convertían ellos también en los verdugos? ¿No estaban alimentando un ciclo de violencia que solo perpetuaba el sufrimiento? La moralidad de sus acciones, la justificación de sus actos, se volvía una pesada carga, un debate interno que los atormentaba. Pero la búsqueda de justicia se topaba con un muro invisible, mucho más difícil de derribar que cualquier nazi, la complicidad de algunos gobiernos. Tú te preguntarás cómo es eso posible. Pues bien, muchos países, buscando estabilidad y olvidando el horror, prefirieron mirar hacia otro lado. Los criminales de guerra, con sus identidades cambiadas y su pasado oculto, encontraron refugio en países que les ofrecían un nuevo comienzo, a cambio de silencio y discreción. Eso significaba que muchos de los objetivos de los Nomin estaban protegidos por el propio Estado. Imagina la frustración, la rabia contenida. Después de todo lo que habían sufrido, de toda la sangre derramada, se encontraban con que el sistema legal, en muchos casos, no solo fallaba, sino que activamente se oponía a su objetivo. La burocracia se convertía en una muralla impenetrable. Algunos países incluso llegaron a obstruir activamente las investigaciones, proporcionando información falsa o simplemente ignorando las pruebas presentadas por los supervivientes o por las propias agencias de inteligencia aliadas. Para los Nomin, esta complicidad era una traición. No solo una traición a las víctimas del Holocausto, sino una traición a la humanidad.
Una prueba más de que la justicia, a veces, solo existe en los libros de historia, y que el verdadero poder reside en aquellos que controlan el relato y las instituciones que lo perpetúan. La búsqueda de justicia se volvía aún más compleja, oscura y peligrosa, enfrentándose no solo a nazis fugitivos, sino también al poder de los estados que los protegían. Pues sí, la maquinaria de la justicia internacional, aunque recién creada y con la intención de juzgar a los criminales nazis, estaba llena de grietas. Muchos países, buscando mantener la estabilidad política y económica de la posguerra, miraban para otro lado, o directamente obstaculizaban las investigaciones. Imagina la frustración: los responsables de la muerte de millones quedaban impunes, protegidos por la misma estructura que se suponía que debía juzgarlos. La Guerra Fría también jugó un papel crucial. La rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética eclipsó, en muchos casos, la búsqueda de justicia para las víctimas del Holocausto. Algunos gobiernos, temerosos de la influencia soviética, prefirieron proteger a antiguos colaboradores nazis que pudieran ser útiles en la lucha contra el comunismo. Es un contexto complicado, ¿verdad? Donde la política internacional se entrelazaba con la búsqueda personal de justicia. Además, piensa en la situación social de la época. Europa estaba devastada, la gente luchaba por sobrevivir en medio de la pobreza y el caos. La prioridad para muchos gobiernos era la reconstrucción, no la persecución de criminales de guerra. En este contexto, las acciones de los no-min, aunque ilegales, se entendían, al menos por algunos, como una forma de justicia que los sistemas oficiales no podían o no querían brindar. Una justicia nacida de la desesperación y el dolor. Pero tú te preguntarás, ¿cómo afectó todo esto a los propios no-min? La búsqueda de justicia, alimentada por la pérdida y la rabia, no era un camino fácil. Muchos llevaban consigo el peso de un trauma inimaginable, las cicatrices del Holocausto grabadas a fuego en sus mentes y cuerpos. La venganza, aunque justificada a sus ojos, se convirtió en un ciclo de dolor, una espiral que los consumía poco a poco. Las pesadillas eran constantes, las imágenes de la muerte y la destrucción volvían una y otra vez. La culpa, a veces, era abrumadora. ¿Habrían podido hacer algo más para salvar a sus seres queridos? Esa pregunta, sin respuesta, los perseguía con la misma ferocidad que los nazis a quienes buscaban. La línea entre la justicia y la venganza se volvía cada vez más borrosa, confundiendo sus propios sentimientos. La búsqueda implacable de los criminales nazis se convirtió en una forma de lidiar con su propio dolor, una manera de encontrar un sentido a la tragedia. Pero la venganza, aunque les proporcionaba una sensación momentánea de justicia, no podía llenar el vacío que el Holocausto había dejado en sus vidas. El trauma, silencioso y persistente, se convirtió en un compañero constante en su búsqueda. El peso de sus acciones, el trauma vivido y la posterior disolución del grupo, todo eso quedó grabado en la memoria colectiva. Pero lo que tú quizás desconoces es cómo la historia de los no-min trascendió su propia realidad, convirtiéndose en leyenda. Se tejen historias, algunas basadas en hechos, otras completamente inventadas, amplificando la imagen de un escuadrón de justicieros implacable que actuaba desde las sombras. La imagen de estos hombres y mujeres, cazando nazis impunemente, se ha proyectado en libros, películas y series de televisión. Se les ha descrito como los vengadores judíos, los fantasmas que acechaban a los criminales de guerra, alimentando un mito fascinante y a la vez problemático. Tu propia percepción de los no-min puede estar influenciada por estas representaciones populares que a menudo simplifican la realidad. Pero la realidad es más compleja. El mito de los no-min, aunque poderoso, a veces oscurece las contradicciones internas del grupo, las dudas morales, las disputas y las diferentes aproximaciones a la justicia. Recuerda que la historia se cuenta y se recuerda de muchas maneras, y a veces, la leyenda eclipsa a la verdad. La historia de los no-min te deja pensando, ¿no? Sobre la justicia, la venganza, y el peso insoportable de la pérdida. Es fácil juzgarlos desde la distancia, pero intenta ponerte en sus zapatos.
Imagina la rabia, el dolor, la necesidad visceral de ver a los responsables pagar por sus crímenes. ¿Cómo podrías procesar semejante trauma sin buscar una forma, cualquiera que sea, de obtener justicia? Ellos actuaron movidos por un impulso que muchos entenderíamos, aunque no justificaríamos. Fue una lucha contra un sistema que, en su opinión, había fallado a las víctimas, un sistema que permitía que los culpables se escaparan, prosperaran incluso. Piensa en la frustración, la impotencia, de ver cómo la justicia formal no alcanzaba a todos los responsables. La pregunta que queda es, ¿hasta dónde llega el derecho a la justicia? ¿Dónde termina la búsqueda de la verdad y empieza la venganza ciega? Los Nomin nos dejan con esa compleja interrogante. Sus acciones, aunque comprensibles en su contexto, nos obligan a reflexionar sobre los límites de la ley y las consecuencias de la impunidad. Su historia es un recordatorio de que la justicia, verdadera justicia, no siempre se encuentra en los tribunales. A veces, se encuentra en la memoria, en la lucha por la verdad, en la promesa de que los crímenes contra la humanidad nunca serán olvidados. Esa, quizás, sea la lección más importante que nos deja la historia de los Nomin. ¿Pero qué sabemos realmente de los Nomin? Mucha de su historia se basa en testimonios fragmentarios, en rumores y en sombras. La organización era secreta, sus miembros actuaban con el mayor sigilo, borrando sus huellas tras cada operación. Eso hace que sea complicado reconstruir con exactitud sus acciones, sus motivaciones y su alcance real. ¿Cuántos nazis cazaron realmente? ¿Cuántas vidas cobraron? Las respuestas, al igual que sus identidades, permanecen en la penumbra. Te preguntas, ¿verdad?, si la justicia que buscaban era realmente justicia o una espiral de venganza. La línea entre ambas es tan difusa como la niebla que envuelve los detalles de sus operaciones. Algunos hablan de ejecuciones sumarias, otros de juicios improvisados, pero la falta de documentación oficial hace que todo sea especulación. ¿Fueron todos los objetivos culpables? ¿O se cometieron errores, se sacrificó la precisión por la necesidad de actuar? La falta de información genera una especie de aura de misterio alrededor de los Nomin. Sus métodos, sus objetivos, incluso su tamaño exacto, siguen siendo un enigma. Algunos historiadores creen que fue un grupo grande y organizado, otros, que se trató de una red suelta de individuos que compartían un objetivo común. La verdad, probablemente, se encuentra en algún punto intermedio, envuelta en una capa de silencio y secretos que la historia, tal vez, nunca desvele por completo. Espero que esta historia te haya impactado. Los Nomin nos dejaron un legado complejo. Si te gustó, dale like y suscríbete para más. ¿Qué piensas tú? Déjalo en los comentarios.